amigos, bienvenidos a un episodio más del Mundo Oculto, el podcast en donde cada semana hablamos de temas paranormales, apariciones ovnis, criptidos, historia, chismecito y de todo un poco, ¿verdad? Esperamos que les haya gustado mucho. El episodio de la semana pasada estuvo muy interesante. Espero que haya servido para quitar algunos tabúes con respecto al tema que el arquitecto Juan José nos hizo favor de darnos. Y bueno, pues ya vieron que contamos otra vez con su presencia. Somos muy afortunados, muchachos, porque esta semana nos va a dar un tema increíble, interesantísimo. Pero momento, primero nos vamos a presentar. Si usted se viene uniendo a nuestra familia de Mundo Oculto, muchas gracias por venir, quedarse a ver su podcast de calidad. Nosotras somos Mundo Oculto, yo me llamo Abril, Marlene y Claire. Y si usted ya es sabido consumidor de su podcast de calidad, le gusta un montón y no se esperaba esta sorpresa tan padrísima, muchísimas gracias por regresar. Y ahora sí, pues lo prometido es deuda, muchachos, como lo mencionó el arquitecto Juan José en el episodio de la semana pasada. Para los que no lo hayan visto, hablamos acerca de los masones, lo presentamos oficialmente como arquitecto y masón de grado 33. Si no saben de los grados, regrésese a nuestro anterior capítulo. Pero esta vez, y como tocó un poquito el tema y la verdad nos llamó muchísimo la atención, nos viene trayendo a los templarios y su unión con los masones, o esa relación. Así es. Sí, aplaucito. Claro que sí, muchas gracias. Déjenme decirles que este tema lo he dado ya en otros lugares. Ha habido cientos de personas que han estado presentes y ha habido comentarios muy bonitos al respecto. Quiero agradecerles a todos aquellos que han estado en las conferencias y las han visto en conferencias internacionales o en YouTube. Muchas gracias. Vamos a retomar este tema que es fascinante. Los voy a llevar a un viaje por la historia de la humanidad, sobre todo en unos puntos interesantísimos que son que nos afectan hasta hoy en día, pero que hay mucho misticismo y hay muchos conceptos bien bonitos que ustedes van a ir entendiendo. Los controvertidos templarios, mejor conocidos como los caballeros templarios, o bien los caballeros pobres de Cristo y del Templo de Salomón, o los caballeros del Templo de Salomón, inclusive los conmilitones del Templo de Salomón. Tienen muchos nombrecillos conforme a las traducciones que ha habido, pero inicialmente estuvieron presentes por ahí del año 1100, cuando ellos inician ahí su existencia. Y vamos a platicar de ello porque está muy interesante esto. Fíjense que les repito lo de la conferencia o de la reunión pasada, que varios de ustedes son almas reencarnadas que estuvieron en ese tiempo. Por eso es de que tenemos así una como fascinación, como que la época medieval, los caballeros, las cruzadas y sobre todo los templarios nos mueven. Les llaman mucho ese tema. En los engranes de la creación, como que de pronto varios pudimos haber caído por acá, que estuvimos en esa época, por eso nos llama muchísimo la atención. Bien, vamos a ver que los masones y los templarios han tenido una relación directa. De hecho, los masones nacieron precisamente con algunos ritos, algunos manejos, algunas actividades que hicieron los templarios, como su iniciación, algunas palabras, y entre la división de su jerarquía o de se puede decir de una pirámide de conducción de los templarios, se repiten ahora los cargos con los dignatarios y oficiales de los diferentes grados masónicos. Entonces esto no es cualquier cosa, porque los templarios, que sí han sido en su momento pues vituperiados de que se portaron mal o esto, pero en el fondo de su corazón y en el fondo de la historia universal fueron unos extraordinarios mártires, impulsores del arte, de la ciencia, de la cultura, y que dejaron un tremendo hueco después de su extinción por una traición terrible y una matanza brutal que ya lo platicaremos. Pero bueno, miren, los templarios, como les dije, tienen su origen
en la época de las cruzadas. Recuerden que por ahí del año 1000, después de que había pasado un gran periodo de la humanidad de cierta oscuridad y de desconocimiento, se tenía que rescatar los lugares santos bajo la idea del Papa, que envió motivando exageradamente a los feligreses y fueron a ofrendar su vida hasta allá, fueron arrasados directamente por los sarracenos, un ejército pues bastante competente en aquella época. Los masacraron en esa primera cruzada y fueron aproximadamente 10,000 personas que fallecieron en ese evento. Bueno, cabe recalcar que para los que no han visto nuestro video anterior y resumiendo un poquito, la primera cruzada no fue oficial, por decirlo así, no iban soldados, sino iba, como dijo, feligreses. Sí, feligreses, es decir, civiles, personas como campesinos, niños, ancianos, etcétera. Por eso se dio eso. Para no caer en eso de que los templarios en su primera batalla ni siquiera dieron pelear. No, eso es distinto. Aguante. Aquí vamos a hablar de la historia, y es que miren, he leído alrededor de, 50, 60 libros al respecto, platicado con gente que está ahorita en los grupos templarios, y pues hemos tenido la oportunidad de convivir y de conocer muchísimas cosas. Entonces hay un cierto desacuerdo de los autores, pero yo les voy a dar la perspectiva que tuvieron todos ellos para que ustedes vayan observando y vayan encontrando algo pues que les sea de utilidad para conocer bien estos tiempos tan belicosos que fue la guerra de las cruzadas. El Papa, fíjense nada más lo que hizo. Les dijo, tenemos que recuperar Tierra Santa, el lugar donde Jesús murió, donde está el Santo Sepulcro. No puede ser que esté en lugar de gente pagana, que así se refería a los musulmanes, y los musulmanes a su vez consideran a los cristianos como paganos, pero desde otro punto de vista les llamaban infieles. Entonces ellos dijeron, pues no les vamos a dejar este lugar en donde es sagrado para nosotros, porque aquí estuvo predicando Mahoma y aquí estuvo también Abraham. Los mahometanos o los del Islam igual consideran su origen hebreo, o sea, no crean que ellos saben que hubo una separación y que Abraham fue el padre de ellos también, así como se lo prometió en su momento Dios a Abraham, que iba a tener una descendencia como las arenas del mar o como las estrellas del cielo, que iba a ser inmensa. Entonces ellos provienen de ahí hasta donde nosotros tenemos información, pero tuvo que ser un profeta Mahoma el que les dio una nueva cara de sus principios religiosos, que hasta ahorita es lo que llevan. Pero sí hay una idea, fíjense, un conflicto que ha sido muy interesante, porque entre comillas, por lo que hemos investigado, se odian los árabes y los judíos. Es porque hubo un tiempo en el que Abraham era un anciano, tenía 90 años, y entonces decía que Dios que le iba a dar una descendencia gigantesca, y él dijo, pues que no lo puedo creer. Dice, mi esposa Saraí también está grande ya de edad, no podemos tener hijos. Dice, bueno, entonces lo que vamos a hacer, le dijo Dios, bueno, toma como concubina a tu esclava Sagar. Y la toma y la embaraza, y entonces pero Saraí, después llamada Sara, esposa de Abraham, después llamado Abraham, que son ellos los principales personajes de esta parte, también se embaraza esta Sara. Y entonces celosa de que no fuera el hijo de una esclava quien continuara con las tribus y del pueblo de Dios, la manda a matar. Pero ya había tenido a su bebé. No, estaba embarazada, las dos estaban embarazadas. Entonces la van y la tiran al desierto. No tuvieron el valor las personas que lo llevaron para asesinarla, y ella, estando en pleno desierto, le pide a Dios que le mande un milagro, pues está casi a punto de morir, y según algunas leyendas dicen que donde estaba tirada empezó a emanar un poco de agua, y se dio cuenta que ya casi había llegado a un oasis. Llega en esa parte, y entonces pasa por ahí un líder de una tribu, un jeque, llega
pero era una mujer muy bella, era muy hermosa físicamente y muy inteligente. Entonces la toma como su esposa, pero ya era grande y fallece este señor, y Sagar se queda a cargo de las tribus, haciendo un oasis donde llegaban los diferentes tribus de aquel entonces pues a tomar agua y a descansar un poco. Y con el paso ella y su hijo se vuelven líderes de todo ese grupo. Ese grupo finalmente son los árabes. Sí. ¿Y Abraham supo que era su hijo? No lo supo. Nunca lo Hasta supo. según las leyendas no lo supo, si no lo hubiera ido a rescatar. ¿Y qué pasó con el hijo de Sara? El hijo de Sara Israel fundó Los judíos. la nación judía, y los El otros hijo de Sara, fundaron los musulmanes. la nación árabe. Pero no les perdonan que los judíos hayan hecho matar a la madre de ellos. Ay, no inventen, fue Sara, oigan. Ese es un conflicto que se ha generado durante muchísimos tiempos y es también muy antiguo. Entonces existe la cultura de ellos. O sea, gracias a que pasó eso, o sea, sí sufrió, pero gracias a eso ustedes encontraron un oasis. Si se hubiera quedado Sagar. Sagar. Si se hubiera quedado ahí, lo más probable es de que sí hubiera tenido a su hijo, pero nunca hubiera sido como un líder, no hubiera tenido tanto. O sea, es que se me hace tan inaudito que sigan peleándose por algo antiguo, pero también respeto pues sus creencias. ¿Quién soy yo para decirlo? No, y además ya está, ¿no? O sea, nada ya más no pueden estamos cambiar recordando, remembrando algo que sucedió hace mucho, que bueno, por las historias que hemos leído, nos encontramos con que hay esa separación tremenda, aunado a otros eventos que ha habido. Bueno, y como les decía, la piedra que se encuentra en Jerusalén también ha sido el motivo de que se considere un lugar sagrado para tres culturas: para los judíos, porque es el templo del cual solamente queda el muro de las lamentaciones, que es una parte del muro de contención. Sí. Entonces ahí los judíos van y ahí lloran y hacen oración. Digo, por lo que vemos ahí, ellos llegan y ponen su frente ahí en el muro, y para mí que lo que hacen es percibir la energía del lugar al chakra frontal. Esa es una... Ay, yo pensé que sí, nada más llegan y se duermen un ratito. No, sí Así ponen es. su mente en el muro y luego se quitan, y ellos al momento que están haciendo su oración empiezan a hacer esto. Ajá. Como que si entraran en un trance. Así es, así es. Y también los templarios en su momento tomaban su espada y se la ponían así, y se la ponían en el suelo cuando estaban en Tierra Santa, como percibiendo la energía Para de hecho, canalizar. hacia ellos. O sea, De hecho, así es la imagen de un templario, ¿no? Así su Exactamente, espada claro. en el piso y ellos recargados. sí. Oh. Entonces ya, yo creo que ya en esta edición van a ver la imagen donde Sí. aparece. no era mera nobleza, o sea, sí tenía una razón de ser. No estaban cansados. Es una percepción personal, ¿no? Habrá gente que lo considere de otra manera, pero que hemos platicado. Pero se ve muy A mí se elegante me hace esa esa situación posición. así. Porque aparte me imagino que el mango de sus espadas tendrían pues simbologías, ¿no? Arcaicas que tuviesen tanto religiosas como esotéricas, algún tipo de energía o poder. Eran espadas especiales, no era cualquier cosa. Ustedes vieron la película de Jerusalén, o la toma de Jerusalén, sale Orlando Bloom. Ahí se ve como su padre le deja la espada y él va a reclamar lo que tenían ahí, porque en la segunda o primera cruzada oficial llegan, toman Jerusalén y se hacen cargo de toda esa parte, toda esa región. Se reparten las tierras, habiendo expulsado a los árabes que se encontraban ahí. Entonces se genera eso y queda el rey Balduino I, pero él decide renunciar y queda su hijo, el rey Balduino II, que es el que empieza a gobernar, se considera como rey de Jerusalén. Reciben apoyo. Entonces el Papa les dice a los europeos que si ellos hacen un viaje a Tierra Santa, que prevalece hasta ahora el deseo de ir a Tierra Santa una vez en su vida, Cierto. eso hace que ellos puedan llegar a la salvación espiritual. Entonces hay una marcha tremenda de Europa hacia Tierra Santa, pero atravesando y llegando casi hasta la zona de Portugal. Una de ellas se llama la Ruta de Compostela. Uy, sí, muy famosa en España. Entonces ellos hacen esa trayectoria para poder viajar a Tierra Santa, y hay varios caminos más,
pero en los caminos hay varios delincuentes que pues llevaban su dinero para el viaje, los asesinaban y les quitaban. Entonces fue necesario que exigieran las órdenes caballeriles. Las órdenes caballeriles eran caballeros que pues daban su vida, la ofrecían para el servicio de que cuidar a los peregrinos y que no los mataran y que pudieran llegar de ida y de regreso a buen camino. Entonces tenían su buen destino y todo, y pues eran santificados los caballeros. Los primeros caballeros fueron los caballeros hospitalarios de San Juan. De ahí proviene el nombre de hospital, que precisamente eran lugares donde la gente llegaba para sanarse de sus heridas, para alimentarse. Sí, esos eran los primeros, por eso eran de los hospitalarios. Entonces también la palabra hostal también viene de ahí, que es un lugar donde puedes tú rentar como si fuera un hotel, porque también fue en su momento. Existieron muchas órdenes caballeriles en internet, encontré yo 68 de las órdenes existentes, los teutones, los de Malta, los de la Cruz de Caravaca y diferentes santos, pero tuvo que pasar varios años para que por ahí apareciera un personaje muy interesante que se llamó Bernardo de Claraval. Bernardo era un joven religioso, estudioso, un sabio de aquel entonces, que había cultivado un montón de conocimientos, pero de veras increíbles, porque él sanaba, era taumaturgo, es decir, sanaba, conocía la herbolaria, manejaba la energía de la naturaleza, era increíble. Un erudito. Sí, impresionante, y muy joven, y muy entusiasta, y también tenía una facilidad de palabra increíble. Resulta que él se encuentra con Hugo de Champaña, y platican y deciden organizar un grupo caballeril llamados los Caballeros Pobres del Templo de Salomón, o los Caballeros Pobres de Cristo y del Templo de Salomón, que después se conocerían como los Templarios. Entonces él, como ideólogo, tenía que hacer ciertos trámites. En aquel entonces no era de que, bueno, pues voy a dar de alta en Hacienda, ¿no? En aquel entonces tenían que hacer una regla que era un conjunto de normas que tenían que seguir. Entre ellas había 3, que era la pobreza, la castidad y la devoción en algunos casos, ¿no? Esos eran los que tenían que manejar. Entonces los votos de pobreza y de castidad pues ya en sí ya eran difíciles, ¿no? Porque el de pobreza era que tenían que dejar todas sus cosas y dedicarse de lleno a ser caballeros templarios. O sea, nada más tenían su caballo, su espada y su uniforme. Algunos ni eso. Lo único que les daban era su uniforme, su manta, sí, su uniforme, y si caían en alguna infracción de esa regla, se les quitaba. O sea, ni la espada les daban. Nada, la espada también se la quitaban. O sea, eran pobres realmente. Dejar el pobres, lado materialista. Sí. Castidad, pues no se podían casar, y los que eran casados tenían que dejar a su esposa e irse a... Ay, qué feo. Pero Pues como los sacerdotes, ¿no? Y luego las monjas que también dejaron pues todo. O sea, hay varias historias de monjas que dijeron que antes de recibir el llamado, que ellas le dicen llamado de Dios, tenían novios o se iban a comprometer o todo eso, y los dejaron porque sentían ese llamado tan fuerte de servir a la iglesia. Así es. Era una cuestión de fe, de fervor, en donde muchísima gente dejó todo. Está la historia de San Francisco de Asís. Pueden ver la película Hermano Sol, Hermana Luna. Es una película muy bella, y así hay muchísimas películas precisamente del Caballero del Temple y etcétera, en donde ustedes pueden ver que pues la gente buscaba algún vehículo de fe, pero fuertísimo, de tal manera que daban su vida completa para ello. Entonces ellos se agruparon, pero nada más eran 9, ese era el problema. Y de hecho eran 10 con Hugo de Champaña, y se fueron a Tierra Santa, 9, los 9 caballeros en avanzada, y Hugo de Champaña se quedó con Bernardo de Claraval, o Bernardo. El mismo Hugo de Champaña, que era casado, tenía muchos problemas con su esposa, y al tener esta oportunidad, pues se fue.
La dejó, pero le dejó con bienes, o sea, no Sí, así nada. qué conveniente. Era muy rico Hugo de Champaña. Y todo se lo quedó la mujer. Y la mujer, nada más te tuve que aguantar. Una un par de parte, años. porque otra parte la donó a la orden. Sí, pues Pero sí, tenía era muchísima. Y uno de ellos era un valle que se llama el Valle o Claro Valle, que la traducción es Claraval. Ahí fue donde se puso un monasterio y ahí hubo, se lo dejó a Bernardo. Por eso Bernardo se conoció como Bernardo de Claraval. Entonces, él organiza ahí junto con los caballeros, pero ¿qué creen que aquí? Miren, aquí es extraoficiales, son de fruto de todo lo que hemos leído, hemos estudiado, hemos visto. Radio Pasillo, no es cierto. Pero aquí hay una cosa bien interesante, hay un secreto mortal de los templarios, como es que escribió Aberline, ¿no? Que dice que ellos desde antes, Bernardo de Claraval y otras personas, Hugo de Champaña, sabían que en el templo de Salomón había unos secretos, había algunas reliquias que no había encontrado nadie. Entonces su idea era ir porque hay varios autores, como Fernández Urresti, que dice, a ver, algo muy sencillo. Le dieron la autorización a una orden de 9 caballeros para formar, para que cuidaran los caminos de la peregrinación. ¿A 9? O sea, ¿qué fuerza podían tener 9 eran bien soldados? poquitos. Ajá. Mientras que los otros eran cientos o tal vez miles. No, los iban a masacrar. Claro, entonces ellos eran nos mandaron a una misión como de arqueología. Llegaron con el rey Balduino II y él les permitió que se alojaran en las caballerizas de lo que era del rey Salomón y empezaron a hacer excavación hasta llegar a lo profundo de lo que es el templo. Ojalá y pasen aquí las grutas que existen abajo y que sirvieron de escapes bíblicamente para un rey hebreo. Las voy a buscar, si están ya se las puse aquí en edición. Claro que sí, si no yo tengo la información. Entonces, fíjense qué interesante, entonces se encontraron eso. Ahora, hay otra teoría bien interesante, que la Biblia habla de que Dios le dio las medidas precisas a rey David y que después las cristalizó el rey Salomón, donde tenía que tener 9 codos sagrados por 27 codos, una cosa así. Más bien son 9 por 27, que son 20 por 60 codos. Son 9 metros más o menos por 27, la medida. La arquitectura sagrada de ese lugar maneja por cubos resonantes. Es una cuestión bien interesante, pero aquí la cuestión es de que a las medidas de los codos sagrados que dio, se hicieron precisamente y materialmente ahí en la construcción. Pero ¿se acuerdan del arquitecto Hiram Naviv, que se encargó de eso? O sea, según la Biblia, fíjense, son 9 por 27, ¿sí? Ajá. Son menos de 300 metros cuadrados. Como arquitecto no necesito yo 7 años que tardaron en construirlo, ni 70,000 gentes para hacerlo, o sea, es demasiado. No, nada más el puro templo. 7 años y como 70,000 operarios, o sea, es muchísimo. O sea, aquí en las carreteras de México, ¿cuánto se tarda? Aquí, bueno, o sea, el secreto es que trabajaban abajo. Subterráneamente. El secreto es que primero desbastaron todo lo que era el Monte Moría para hacer unas plataformas, primera. Segunda, Hiram Naviv había estudiado, aunque era de Tiro, de la ciudad de Tiro, pero tenía estudios en Egipto y conocía la arquitectura de las trampas. Ya ven que en algunas pirámides metían trampas y se inundaban de arena o quedaban atrapados ahí los ladrones. Bueno, en este caso tal parece que había una plataforma de piedra abajo, que al momento que los invadieron, la plataforma generó una bóveda en la parte. Entonces ellos llegaron hasta ese punto de la cueva y encontraron algunos secretos del templo de Salomón. Se cree que ellos encontraron el Arca de la Alianza, que no lo había encontrado nadie. ¿Qué tenía el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza tenía maná con el que se alimentaban los hebreos, y también estaba el bastón de Moisés, que se lo había dejado a Josué,
y tenía algunas otras reliquias, entre ellas tenía la Torá original y manuscritos muy antiguos y información. Se cree que tenía el Santo Grial. Oh, el Santo Grial. Entonces sí, ellos encontraron esa información y esos 9 caballeritos o 9 grandes caballeros, y le digo caballeritos no peyorativamente, sino que solamente 9 personas pusieron en jaque a la iglesia durante siglos. Claro. ¿Por qué? Porque ellos conocían un secreto que la iglesia hizo, que en aquel entonces, no la iglesia, vamos a hablar de que aquí nosotros, repito, no criticamos ni la religión ni la iglesia, sino el clero de aquel entonces, bueno, sí. o la curia de aquellos entonces. La antigua administración. Ellos. Sí, justamente, ellos en su momento, Bernard de Claraval va y en el concilio de Troyes les autorizan la regla y les permiten que trabajen, y después llegan los otros caballeros y se entrevistan con el Papa y el Papa les autoriza todo. No tienen que pagar impuestos. No les puso pero. Por favor, que alguien ponga aquí el meme. No me quieras ver la cara de estúpida. O sea, algo había ahí. Espérate, reina, porque lo que vino después estuvo feo. Pero ahí dejaron las cosas, lo que encontraron lo dejaron. La guardaron en algún lugar secreto. Y a la fecha que se sepa, nadie lo ha descubierto. Hay algunas cuestiones que ahorita también lo vamos a comentar con otros Fuertes declaraciones. Está muy padre este tema, ya todos estamos comiendo ansias, así de casi no hablamos, pero porque está bien interesante el tema, o sea, no queremos ni interrumpir. Sí, no, la verdad yo estoy como niña viendo una peli así. Es que los consintieron tanto que dijeron, a ver, son 9, sí, quieren ser una orden caballeril, sí, no hay problema. No queremos pagar impuestos, no paguen impuestos. Queremos pasar de un país a otro, no hay problema. O sea, como hijos de presidente, como hijos de nadie. ¿Sabes qué? No queremos obedecerle a nadie más que al Papa. Eran los juniors, eran los mis reyes de ese momento. Sí, y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Digo, inclusive había una pugna con los otros grupos caballeriles. Obvio, así como, ¿por qué? Las otras órdenes, porque porque a ellos sí. Yo pasé 2 años haciendo todo el papeleo para que me dejaran ser y ellos nada más llegaron. Tenían 20, 30 años trabajando y llegaron ellos. Sí, yo también me hubiera enojado, discúlpenme. Entonces, parte de su organización, y Bernard de Claraval y Hugo de Champaña, y hay otro Hugo que ahorita les voy a decir cómo se llama, que es de Pines o de Payens, tiene varias, pero es Hugo de Pines, que también era una persona muy muy inteligente. Se reparten y empiezan a hablar con todos sus amigos, que eran nobles la mayoría, de mucha lana, y les empiezan a hacer unas donaciones millonarias. O sea, había donaciones, fíjense, castillos con fortalezas, grandes extensiones de terrenos, mini ciudades. Ajá. Dinero había, capital había. Sí. O sea, hasta personas, ¿no? Dentro de los siervos también se los donaban ahí. ¿Y qué hicieron los templarios? Se organizaron. Ahora, eran monjes y eran guerreros, pero vamos a distinguir bien esto, porque no solamente, ¿cómo explicarles? No solamente se dedicaban a 2 actividades. Lo que hacían era que se dividían en intelectuales, copistas, administradores, diplomáticos, políticos, religiosos. Eran multifacéticos. O sea, tenían una estructura impresionante, y esa estructura impresionante les permitió crecer de una manera desmesurada. Solamente en 2 siglos se volvió la orden más poderosa. O sea, de pasar a ser pobres, pasaron a ser los demás varos ahí. Tenían más de 12,000 agremiados, y uno de los requisitos para entrar era que los que tenían tierras las donaran a la orden. Entonces imagínense lo millonarios que eran. Claro, pero lo repartían, ¿no? No, pero ahí les va. Ellos habían hecho un voto de pobreza. Sí, aparte el voto. No eran dueños de eso, sino que eran los que organizaban, ¿sí? Porque ahí vienen las encomiendas, o los lugares que se les daba. ¿Se podía decir que ellos controlaban la economía en ese tiempo, aunque ellos no se quedaban con ese valor adquisitivo? Así es, ellos organizaban. Lo que pasa que formaban pequeñas ciudadelas. Fíjense, tenían a sus propios sacerdotes, a sus propios como cardenales. Ellos
perdonaban pecados, O sea, pudieron haber hecho un mini Vaticano ellos solos. hicieron un mini Vaticano. Santo Cristo. Así lo maneja varios autores. Wow. De ellos, en donde se volvieron casi como una iglesia dentro de la misma iglesia. Esto es o muy bueno Protegidos o por muy el malo. Papa. Termina mal. Los templarios hicieron un poder, pero verdaderamente Bárbaro. desmesurado. Llegaron a tener más de 9,000 encomiendas. Cada era una como ciudadela. Casi eran dueños de ciudades completas. Sí, sí, sí. Y estaban bajo el amparo del Papa. Pero bueno, esto no es malo. ¿Por qué? Porque ellos no se enriquecieron como en el Ajá, caso de los exacto. jesuitas o de otros grupos religiosos, ¿no? Ellos lo que hicieron en su momento fue administrar la riqueza y sacar adelante al pueblo. Eso hizo que Europa tuviera un levantón económico increíble. ¿Y qué creen? Que ellos son los que generaron el banco. Ujú. Ellos fueron el banco, porque era un ejército tan poderoso, se hablaba de la leyenda con ellos, que un solo templario podía derrotar a 10 enemigos. Wow. Entonces, cuando los templarios llegaban a un lugar, es como que eran respetados, eran vistos como, bueno, para los que somos aficionados, ustedes también, eran como los caballeros Jedi más o menos. Ah, sí. ok, Era sí. como Yoda, pues. Sí. Y todos los demás éramos jóvenes padawans. Exactamente, entonces Referencias de Star Wars. ellos eran vistos así como la imagen de la justicia y como una cierta santidad, etcétera. Entonces, tenían varias actividades económicas. Unas de ellos como ejército podían ser pedidos que les ayudaran a expulsar todavía a los grupos de los árabes que estaban ahí, de los moros, sarracenos, los mamelucos, diferentes tipos de grupos, y los reyes les pagaban eso. Aquí hay una anécdota de que uno de los reyes españoles les pidió el apoyo. Ellos llegaron, expulsaron a los árabes y cuando regresaron ya no les quiso pagar el rey. Y ellos, pues en venganza, entre comillas, solamente se fueron y lo abandonaron. Llegaron los sarracenos reforzados Y ahora sí ya no. y aparte de que les quitaron su reino, los masacraron a toda la familia. Así de ayúdame. Pues no, mi ciela. No, que Ya no hubo. Entonces, también otra de las actividades que hacían, como era poderosísimo el ejército, los reyes les confiaban sus tesoros, el banco. Wow. Sí. Claro, sí. Otros les pedían dinero prestado y ellos les prestaban con intereses. Sí, todas las funciones de lo que es ahorita un banco. Así Ellos es. creo que crearon el banco, por así decirlo, ¿no? Sí. Sí. Técnicamente. Ahora crearon los cheques de viajero. ¿Cómo Wow. le Tú hacían? tenías que Cuando una persona, acuérdense que eran peregrinos que estaban, no sé, en Francia y tenían que atravesar Europa, entonces había varios lugares en donde ellos llegaban, varios refugios templarios, había fortalezas y todo eso. Entonces dejaban su dinero en el primer castillo y les daban ellos unos bonos, unos vales, unos cheques y los iban intercambiando conforme iban avanzando. Si regresaban ellos, regresaban los billetes que tenían y les regresaban lo que les sobraba. Sí. O sea, estaba muy padre porque era Ay, a muy mí me honesto. hubiese encantado estar en una junta de los templarios y a ver, ¿cómo le vamos a hacer para manejar esto y esto y esto? O sea, Mantén siendo la administradora. mente- Ay, perdón, es que la mente que tienen la administradora me fascina. O sea, a mí me hubiese gustado A lo mejor y te estar en llama esa también- junta directiva. A por lo el amor mejor de y te Dios. llama mucho la atención porque en su momento estuviste ahí. Ay, ojalá. ¿Te ojalá. imaginas a Marlene así con el pergamino? Bueno, empecemos. El La itinerario junta de del hoy. día de hoy es de cómo vamos a organizarnos para los viajeros que están cruzando por la ruta de Compostela. Tenemos 5 Sí. encomiendas, un rey nos está dejando su dinero, tenemos que, o sea, sí Dos me de imagino. dos de azúcar, Conchita, sí, sí. A ver, ¿cómo seguimos? Número 2. El rey Constantinoplo. Ándale, así. Sí me lo ¿no? imagino. Sí, Es que es Sí se pone así en las increíble. juntas de mundo oculto. Sí. No, es que es muy, de verdad, increíble la Muy mente que tenía, muy inteligentes. muy inteligentes porque Y no de ambición, como no, y dices. fueron diseñando muchísimas cosas. Una de Sistemas. ellas es que el dinero que iban adquiriendo lo fueron incrementando comprando bienes inmuebles. Ah, ok. Ay, Viene inteligentes. raíces. Ahora compraban los lugares en donde la gente no los quería, lugares que se llaman enclaves sagrados o mágicos, donde decía que había duendes o espantaban, etcétera. Ah. Ellos llegaban y aprendieron el conocimiento de manejar los lugares energéticos especiales. El Feng Shui.
Sí, además de que sanaban, curaban, o sea, El reiki. era... Las chakras. Y lo bonito también de esto, y buena las noticia alivianas. para ustedes, es que en la agrupación templaria también hubo mujeres Mujeres, templarias. sí, Esto efectivamente. padrísimo porque no Aunque solamente... usted no lo crea. Sí, ellas eran también administradoras, ayudaban con varias cuestiones y cuando iban a la guerra ellas se dedicaban a curarlos como enfermeras, como doctoras y algunas asistían directamente en los campos de batalla, o sea, también Eran eran guerreras. heroicas, por supuesto. Juana de Arco estaría muy orgullosa. Sí. Sí, bueno, Juana de Arco era guerrera netamente y ellas eran más bien auxiliadoras. De todo, ¿no? O sea, al igual que ellos podían ser, en vez de sacerdotes, ellas eran monjas, en lugar de administradores, a lo mejor ellas eran enfermeras, en lugar de, o sea, como que tenían su rol compartido ahí. Y sí, hubo mujeres templarias que sí se aventaron a Sí, pelear así, sí. a cuerpo. Comúnmente eran cuidadas, no las ponían en el campo de batalla, sino entraban hasta después de que se culminaba el La evento. batalla. Sí. Era como la reserva. Ajá. Pero tengo entendido que ellas, a pesar de que no participaran en conflictos, puede que algunas sí, pero recibían el mismo entrenamiento. O sea, de que no tenían, Claro, pues no sí. estaban como en cero. Tal vez tenía eso, pero miren, es que hay una cosa muy importante. La espada de un templario era única Ajá. y se les daba después de que había cumplido con ciertas características, parecido a la masonería. Habían llegado a un cierto grado de moralidad, de intelectualidad, de devoción, etcétera. Se les daba y era única. Inclusive si un templario hurtaba o agarraba la espada de otro, era fuertemente penado. Entonces, sí. a las mujeres no se les dieron espadas. Ah, O sea, ok. no, porque además se le cuidaba a la mujer. Mandar a pelear a una mujer pues era una brutalidad, ¿no? Que para eso estaban los hombres, ¿no? Para pelear. Digo, las mujeres ayudaban muchísimo, ¿no? Pero Bueno, otras cosas que recuerden que también son esa era importantes. la ideología de ese momento. O sea, obviamente nosotros sabemos ahorita que hay muchos soldados, Uy, hay Astro. muchos militares que son mujeres y que sin duda se van. Pero también es un pensamiento muy bonito porque al fin y al cabo ese también es como que una ideología que se ha tomado hasta aquí, hasta la actualidad de lo que es un caballero, el proteger a una mujer. Es correcto. Aunque tampoco es disminuir pues su valor, ¿no? O la con- capacidad de una mujer de mujer. autoprotegerse. Claro Sabemos que que no, we no, are strong. claro, y por eso, no, que bien lo dijiste, de que un caballero por abolengo, por trascendencia, debe de defender a la mujer. Esa es una de las misiones importantísimas y los caballeros templarios lo eran. Tenían que dar su vida y además ellos decían, la gloria para ti, Señor, para mí no quiero nada. Una frase así muy bonita que tenían ellos. Entonces, fíjense qué cosa tan bonita, porque hasta la fecha es un signo de humildad. Esa frase que les digo de los templarios está muy bonita, dice, nobis domini, nobis, sed nomini tuo da gloria, lo que significa no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu gloria. Ay, qué bueno, ya estaba a punto de buscar cómo sacar un demonio de aquí. No, yo nada. Entonces es padrísimo porque tenían un compromiso verdaderamente y de por vida, ¿eh? ¿Es latín? Sí, Sí, ¿verdad? Sí, es latín que se utilizaba. Los templarios bien organizados crearon esas ciudadelas, pero ¿qué creen? Que las hacían producir, sembraban y tenían ganado y alimentaban a la población estaba muy contenta Era con ellos. autosustentable. Claro, Ay, todos Dios, cómo me encanta Además- ese sistema, la productividad, la eficiencia. y Tráelo aquí a además, México, mujer. no, y lo más importante de eso es de que era un negocio, porque toda esa comunidad generaba dinero Sí, para ellos. redondo. Claro, Pues esto era como la mano de Midas. Sí, sí. Cosa que tocaban, cosa que empezaba Hacían bien. a producir. Sí. Sí. Era un Wow, win-win o siempre. multiplicaban. Pero aparte del beneficio que le daban a la gente, que era religioso, y la seguridad que tenían, Porque los porque protegían. imagínense, estoy en un pueblo donde nos defienden los templarios, se ponían a trabajar, se ponían a desarrollar y todo se era por la gloria de Dios. Claro. Entonces era una comunidad muy bonita. Muy ¿verdad? armoniosa. Que esa es la solución que se puede tener ahorita para este mundo tan Errático. pues más bien está tan focalizada la riqueza en unos cuantos, Tan Sí. materialista. que acá en este caso tan ya había ambiciosa. grupos donde se podía generar riqueza en los Se supone diferentes que eso es lugares. lo que debería de hacer el gobierno. O sea, tú por no un voto de pobreza,
pero técnicamente esa es la situación, es obtener lo que te da el pueblo para mejorarlo y para mejorar el pueblo y ser ese constante flujo, y no solamente económico, también de conocimiento, que es lo que hacían ellos, porque estoy segura de que varios de los campesinos que eran desde pequeños pues cuidados por los templarios se animaban al ver a los caballeros y se unían a la orden, o sea, cada vez eran todo más, ganaban, eran una fuente de inspiración. Todo el mundo quería pertenecer, sí, ¿no? quiero ser pobre. Los niños querían ser templarios, entonces se preparaban durante su vida y entraban como novicios y iban en desarrollo y se volvían templarios. Wow. Sí, tenían una forma de vivir muy especial, se paraban en la madrugada a orar y luego descansaban, se paraban otra vez, ejercitaban en lo que era el combate, hacían sus alimentos y volvían a orar, o sea, estaba muy, muy, muy bonito esto. Y solamente peleaban por esta situación, porque van a decir, bueno, pues sí mataban y todo eso, pero era como medio de defensa. Ellos no fueron a atacar a nadie. Inclusive fueron tan respetuosos ellos que permitieron que las creencias de la gente que estaba ahí las siguieran llevando a cabo. Wow. Hay una cosa bien increíble, que estaba el gran maestre, el soberano gran maestre, llega con su grupo y estaba una ceremonia árabe. Entonces se bajó de su caballo y les dijo que los iban a acompañar con la ceremonia, y dijo que solamente hay un Dios, ustedes le pueden llamar de una manera a nosotros, pero es el mismo, y se quedaron todos ellos a hacer una ceremonia juntos. Ay, una cosa que hubiera puesto de cabeza toda sí. la religión en ese momento. Jesucristo estaría por fin, Señor. Ya alguien agarró la onda, ¿sabes? Es que yo siento que es muy cierto, y a lo mejor lo podrán ver en un capítulo posterior a esto, de que varias cosas de distintas religiones, la verdad, nos hacen creer que es un mismo Dios con distinto nombre. Pues sí, Entonces, porque no hay hay razón muchas de pelearse coincidencias, ¿sabes? demasiado. También, o sea, muchas religiones coinciden en ciertos rituales, en ciertas cuestiones que dices, achis, los mariachis, a ver cómo estuvo esto. Entonces ellos comprendieron esa esencia del amor al prójimo y de ayudar a los demás sin importar género, religión, o sea, qué bonita enseñanza. todo eso, tiene. fueron respetuosos de eso, les permitieron que estuvieran conviviendo bien, armoniosamente. ¿Y qué creen? Que compartieron conocimientos que los hicieron unos sabios. Sí. Por eso es que ellos sabían de tarot, de cábala, que aprendieron de los judíos, conocieron de construcciones, de arquitectura, que aprendieron de los árabes, matemáticas. O sea, se volvieron unos verdaderos sabios de su época. Claro. Eso les permitió vivir de manera Esa era su administrada. verdadera riqueza. Eso fue lo que ellos lograron. Pero como siempre pasa, ¿no? Las envidias y todo eso. Sí, ya se habían tardado. Hubo reyes que les pedían prestado y pues Ahí costaba viene la trabajo. parte fea. Sí, y hay un rey llamado Felipe IV, apodado como el Hermoso, que no sé Ah, ¿Hermoso de dónde? Era sarcasmo. No, así le decían, Felipe el Hermoso. Ya ni la burla pegó, ¿no? Le quedó a deber mucho dinero a los templarios. Y tenía una vida muy despilfarradora y no veía la manera de generar para pagarles, y hubo un error que cometió el maestre de aquel entonces, Jacques de Molay, que le permitió pasar y hospedarlo en la base que tenían en París. Uy. Y le enseñaron los tesoros que tenía. Ay, Dios mío, Híjole. santo Cristo. La regó. Entonces, No, Es ahí que, pues es que alimentó ellos su eran nobles, ambición, es su que ellos envidia. eran nobles en ese sentido. sí. Pero pues Nobles sí. de pensamiento, pues no de nobles de alcurnia. No, y eso alimentó la ambición de Felipe IV, ¿Quién no, la verdad? que buscó el modo de destruirlos y quitarles su riqueza para no Hijo pagar. de Primero su- no pagarles y en segunda quitarles lo que Quedarse con tenían. todo, sí. Rata de dos patas. Entonces Ay, hablando pugnó, a ti. pugnó contra el Papa que estaba en ese momento, y Ajá. según algunas leyendas hasta lo mandó a envenenar para poner a un amigo suyo, Clemente V, como Papa. Entonces, y lo pone y lo obliga a que haga ciertas cosas a espaldas de los templarios. Entre ellos hubo un grupo de individuos que ni siquiera quiero mencionarlos, que se encargaron de difamarlos. Los innombrables. Sí, Ahora. Y yo tengo una duda. Ujú. Por ejemplo, usted ahorita menciona al Papa Clemente.
Pero el Papa Honorio, ¿en qué juega en todo este aspecto? Mira, hubo varios papas, algunos estaban ceñidos bajo el apoyo de los templarios por el compromiso que tenían, y algunos eran puestos políticamente. Me parece que él fue posterior, y después se hizo una depravación con los papas, que inclusive una mujer llamada papisa, bueno, es una papisa, que inclusive dicen que hasta tuvo relaciones en la silla papal, y bueno, hay una serie de que también ahí se alivió, y luego los Medicis, y hubo varios. Bueno, ya de los Medicis ni hablamos, los Borgia, sí, los la casa Borgia, sí, pero yo me pregunto del Papa Honorio, porque yo había leído que justo había habido un conflicto con el Papa Honorio con respecto a los intereses que tenía también el Papa Honorio hacia las riquezas que tenían los templarios, y que él también, junto con el rey Fernando, fueron los que, digamos, que dieron la orden para que se hiciera la casa de brujas que hubo hacia los templarios. Y después, perdón, y después se me hace muy interesante que, investigando un poquito cosas raras que uno luego se pone a investigar en la madrugada. Pero cuando estamos para desmentir o... Espera, esto no lo recomiendo que lo hagan. Me encontré con un libro que se llama El Grimorio del Papa Honorio II, ¿no? Es un libro con connotación energética un poco oscura, pesada. No recomiendo a nadie que lo lea. Tampoco lo leí, no se preocupen, porque me dio miedo. Pero se me hizo bastante interesante que justo este papa fue el que dio como que la comanda a hacer la casa de brujas y todas las cosas que ya me hice spoiler a todos ustedes, perdón. Y también haya salido el grimorio de este mismo papa con esas connotaciones tan oscuras. Por eso preguntaba. O sea, aquí tú estás exponiendo como que una relación entre el bien y el mal. Ajá. De que dio cara como al mal que estaba ahí, y sabiendo que los templarios estaban haciendo un bien, porque todo el mundo sabemos que actualmente y desde tiempos antiguos el mundo siempre ha estado en este constante pues jale y afloje con el mal y el bien. En distintas asociaciones, en distintos contextos, pero sí puede ser, ¿no? Que fuerzas del mal, sobrenaturales, morales, mundanas, etcétera, hayan ayudado, y por eso suprimieron a los templarios, que eran como ese bando bueno. Exacto, porque justo, o sea, sí fueron una... Pues, ¿cómo se le puede decir? No una agrupación, ni que fueran los Backstreet Boys. Una asociación. Fueron como una sociedad caballeril justo, que veían el bien hacia la sociedad y generaron cosas muy padres. Pero yo creo que ahí justo entró esta cuestión ambiciosa y el conflicto de intereses de personas que eran muy ambiciosas y que desgraciadamente se encontraban en posiciones de poder como reyes y como papas, que fue lo que provocó que se hicieran los actos tan deleznables que se hicieron en contra de los templarios. Es que es vergonzoso, pero en aquel entonces el puesto de papa era un puesto político, ya no era lo que idealmente debe haber sido el vicario de Cristo o el pastor de una grey religiosa llevando el mensaje de Cristo, o el representante de Cristo en la tierra. De pronto se convirtió una situación de poder y hubo hasta asesinatos entre ellos. Entonces sí, este papa justamente coincidió por ahí del año 1000, a finales del 1000 y a principios del 1100, que fue cuando, fue un poquito después que los templarios continuaron ellos. Sí. Entonces ellos fundaron por ahí del año 1100 y tantito, 1107, 1108, hasta el 1113 fue cuando fue la primera peregrinación, y después cuando fueron a Jerusalén, y después ellos son asesinados en el 1300, entonces 1307, ¿no? Ajá, viernes 13, ¿no? Viernes 13. Por eso es de mala suerte, dato curioso. Tengo una duda, y no vamos a cortar eso porque más adelante va a explicar mejor el arquitecto acerca del viernes 13. Ajá. Pero
Yo tengo una duda, cuando se dio este conflicto, ¿fue meramente entre el poder del Papa y los templarios o empezaron a atacarlos desde distintos flancos a los templarios? Porque se me hace un poco complicado saber con lo inteligentes que eran, con la capacidad que tenían, que pues... Y con lo poderosos que eran. Bueno, fue un ataque oferente de plano del rey Felipe IV de Francia. El conflicto se dio en Francia y él puso a un papa francés, su amigo, pero era de carácter débil y lo obligó a hacer. Y, era su títere. Sí, y lo que hizo para manipular la situación es que comisionó a 2-3 individuos, que decía que no quiero ni mencionar sus nombres, que se encargaron de buscar a gente que había sido rechazado de la orden, que había sido expulsado, y a gente que los odiaba. Todos rencorosos para todos despechados. Exactamente. De los templarios. Y todos ellos los hicieron testimonios y haciendo acusaciones en contra de ellos. Y verdaderamente acusaciones brutales, terribles. ¡Qué Judas! Fíjense que antes de pasar a este punto, sí quisiera recordar que la riqueza que generaron los templarios hizo posible que se generara el arte gótico y las construcciones góticas en Europa. Durante ese periodo de un poco más de 100 años, se labraron y se trabajaron más toneladas de piedra que en todos los años que hubo en Egipto. Imagínense cuántas iglesias, cientos de iglesias, catedrales y... Todas pues bellamente justo la que hablamos, la Villas. catedral de Notre Dame es una catedral de estilo gótico. Y es diseño, bueno, es de ellos el impulso. ¿Por qué? Porque ellos eran muy apegados a la Virgen. Notre Dame es Nuestra Señora, Nuestra Dama. Nuestra Señora de y se París refieren se llama. a la Virgen. Ellos adoraban a la Virgen. Entonces, uno de los problemas que tuvieron era que la difamación que hicieron estos tipos fue de decir que ellos adoraban a ídolos paganos, entre ellos a una Virgen negra. Pero hay vírgenes en Europa, hay iglesias donde hay vírgenes negras. ¿Por qué? ¿Qué es una virgen negra? Pues es el símbolo de la fertilidad del planeta. Ah, ok, como Gaia, como... Sí, okay. sí. De hecho, Gea. como Gea. De hecho, tengo entendido que... No sé si esto se puede cortar. Bueno, lo diré. Tengo entendido que los templarios también tienen como cierta connotación con la imagen de Baphomet. Ay, sí. Sí, Baphomet también por ahí es una imagen religiosa muy antigua que se refiere a la dualidad y también a la naturaleza. Entonces, el que ellos hayan tenido, pues es equiparable a ahorita a que nosotros tengamos el árbol de la vida, algunas figuras prehispánicas, unos dioses como el ojo de Horus, etcétera. Para aquel entonces tener eso era una blasfemia terrible. Sí, por eso también cuando hacen esta casa de brujas, que ven la imagen de Baphomet como tal en las cámaras templarias, no, pues se horrorizan y los tachan de paganos, y justo empiezan a esparcir el rumor de que ellos trabajaban con el Señor Oscuro. Y no, para nada. O sea, son cosas completamente diferentes. Buffy, pues sí, es esta representación de la dualidad. Pues sí, es la representación de la dualidad. Tiene muchísimo simbolismo. Sí. Una luna blanca, una luna negra, unos senos de mujer, un falo de hombre, unas serpientes entrecruzadas. O sea, y ellos lo que hacían, o lo que más bien creían, es que Buffy, justo como tiene esta llamita en la frente, él da la sabiduría, la luz del conocimiento. ¿Sale? Entonces la Iglesia Católica, al ver esta aberración, digamos, de imagen, de que como es un macho cabrío, pero con senos, pero con un falo, pero con esto, dijeron, esta es la imagen de Satanás. Sí, lo mismo que pasó en cuando hubo la conquista, la mal llamada conquista, que fue más bien la masacre que hicieron en América. Exacto. En donde la Biblia hablaba de la serpiente, y aquí había mucha gente que consideraba dioses con ciertas connotaciones. Claro, pues de serpiente, ¿no? Bien fácil. Cuatlicue. Claro, nuestra mamá Cuatlicue. Entonces, todo eso ellos lo veían como blasfemia y como apostasía y sedición y diferentes delitos que se le cometieron a ellos. Y fíjense, ellos habían sorteado algunos peligros terribles, habían salido avantes, aunque había otros grupos que ya los habían atacado.
Los mismos otros grupos caballeriles no los querían y hubo ciertas batallas con ellos. Otro de los grupos que hubo, antes de que se me olvide, son los asesinos, los Hashashin. Hassan Sabah, o conocido como el viejo de la montaña, que los juntó y era un visionario. Hassan Sabah, fíjense que qué interesante era, porque él lo que hacía era que observaba a la gente. Él era un religioso que había pues abrazado a la religión de Zoroastro y otras, pero era una persona muy inteligente que se había unido con otros 3 amigos y esos 3 amigos llegaron al poder en aquel entonces, en la zona de Persia. Pero él traicionó a su amigo, lo mandó a matar y adquirió un poder ahí también bastante importante en ese país. Pero lo que hizo fue observar que había unos individuos que fumaban mucho el hashish y ya estando drogados No lo hagan. se daban valor para matar a los demás. O sea, ni siquiera tenían la valentía de hacerlo, ¿no? Sí, No, pues eso no es valentía, es deshumanismo. sí. Entonces eran muy crueles y mataban. Entonces cobraban por matar, eran sicarios, asesinos. Cobraban para comprarse drogas para seguir matando. Que por cierto que también les pido que sí, con esta información que ustedes tienen, por favor hagan una clara diferenciación con aquellos grupos de narcotraficantes conocidos como los caballeros templarios. Sí. No manchen. Esa Ay, es sí, una no inventen. diferencia, digo, cada quien, nosotros respetamos todo y cada quien Sí. que haga con su vida lo que considere, pero los verdaderos caballeros templarios son aquellos que hicieron lo que nosotros estamos platicando. Los demás pues son, obviamente, les gustó el nombre y bueno, pues se lo pusieron. Y también acá de los Hashashin, ya ven que hay un juego de Assassin's Creed. exactamente. Que Entonces, también eres un asesino que mata templarios o que mata... exacto. Sí. Entonces, ¿cómo matar a individuos que estaban luchando por las demás gentes, defendiendo a los peregrinos, ayudando al fortalecimiento económico, a la seguridad, o sea? Pero los asesinos, pues, obviamente, pues eran viciosos y Hassan Sabah lo sabía y entonces los agrupó. Hizo una agrupación y les llamó los Hashasins, fumadores de hashish, que después se derivó a la palabra de asesinos. Asesinos. Hagamos uno, grupo marihuano, no es cierto. Ahora. 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 Entonces No juego. ellos estuvieron peleando porque eran contratados por diferentes reyes de aquel lugar, algunos árabes, para atacar a los templarios. Sin embargo, los templarios pues siempre los rechazaron y pelearon con ellos y los derrotaron la más de las veces. Tan es así que ellos conservaron los lugares. Pero al paso del tiempo, siendo buenos estrategas y siendo buenos políticos los templarios, llegaron a tener ciertas alianzas con los Hashashin. O sea que no se llevaban mal. Eran buenos estrategas. Sí. Sí, es que Después con Dijeron, ellos- miren, vamos a unirnos, muchachos, nos conviene a los dos. No, y menos pérdida, ¿no? Me imagino que los templarios lo que más buscaban era que hubiera menos pérdida tanto monetaria como humana, porque aunque ellos pudieran pelear, muchas veces pues los que eran principalmente atacados, me imagino que eran las personas que vivían en esos terrenos que ellos protegían o administraban. yo creo que ese ya era su último recurso, ¿no? Así como que ya lo último era ya aventarse a pelearse. Sí, así es, pero y más que nada llegaron a alianzas y a repartirse los territorios. Sabes que bueno, estos territorios de ustedes los vamos a respetar, no vamos a entrar, entonces no hay problema. Y en algunos casos los mismos templarios contrataron o le pagaron a los Hashashin para que pelearan con ellos o bien para que no pelearan con ellos. Ah, pues, O sea, Así eran muy- ¿cuánto te dieron por mi cabeza? Te doy el doble. Si Pues te vas sí, a tu ya, casa. o sea, ya encontraron una salida armoniosa, ¿no? Para Exacto. ambos, ya de plano, porque sí, como dicen, no puedes pues pelear contra fuego con el mismo fuego, o sea, tienes que, de algún modo tienes que pararlo, ¿no? Así es. Ahora fíjense, los asesinos tenían, digo, obviamente es muy malo lo que hacían, pero aún entre lo malo hay algo bueno, ¿no? Uno de ellos es que evitaron muchas guerras los asesinos, porque Hassan Sabah tenía un dicho de que, o bueno, tenía, ¿cómo les diré? Una visión
de terminar las guerras con la decapitación. Wow. Pero ellos le llaman decapitación al matar al líder. Pues está pues es que bien. cortas porque- la cabeza. Esa de la Sí. serpiente. Entonces esa era la decapitación, de quitarle la cabeza al grupo, y entonces ya no se generaban las guerras. Claro. Wow. Ay, qué maravilloso. Por Entonces, eso- digo, entre lo malo, pues sí existe algo bueno, ¿no? Por eso tengan en consideración eso, que al igual que la representación de Baphomet, que es la dualidad, muchas veces el mal también es necesario. Y digo mal porque muchas veces consideramos mal a lo que es a nuestro propio interés y Contrario. no a los demás, O ¿no? lo que va contrario a nuestro interés, Ajá, o nuestro lo que hemos lo que nos han inculcado, perdón, brain freeze, lo que nos han inculcado lo consideramos mal, si va en contra Ajá, de, pero exacto. no necesariamente es malo, y siempre va a haber algo bueno en el mal. Recordemos el yin y el yang. Ajá, el equilibrio, ¿no? Universal. El equilibrio. Lograr. Ya, porque si no canto. Así es, entonces ellos pues tuvieron un papel protagónico en esos tiempos, los templarios, pero también a su vez, gracias a ellos se construyeron las grandes catedrales, ellos tuvieron generaron el potencial económico, porque también en ese tiempo no había tanta guerra, ellos controlaban todo eso. Los Y tenían en mantenían en cintura paz. a los árabes, pero los expulsaron durante mucho tiempo de las tierras inclusive europeas, ya habían llegado a Europa. Entonces también por eso eran galardonados los templarios, porque ellos salvaron a Europa de eso. ¿Y cuál fue el pago? Pues fue una cosa terrible. Fíjense que Hassam Sabah hizo una fortaleza durante la cual nos salió 30 años de su vida por el miedo. Hizo una serie de cosas bien raras, bien absurdas. Por ejemplo, él lo consideran como algo mágico, como una deidad. Una de ellas es una anécdota muy interesante, dice que iba en un barco y estuvo a punto de naufragar el barco porque llegó una tempestad y lo estaba volteando. Entonces él llegó muy valiente y dijo, yo voy a detener esa tempestad, pero ustedes tienen que seguirme y que no sé qué. Entonces les tiró un rollo y demostró que no tenía miedo. La tempestad se fue sola y ellos creyeron y se hizo de un grupazo. O sea, se la rifó y dijo, bueno, pues lo peor que puede pasar es que me muera igual que ellos, ¿no? Pues y sí. pues ya no pasa nada. Que diga, "Ay, Aquí perdón, me falló". Nadie dice nada. Nada debe, nada teme. Pero en este caso se rifó y lo logró. Entonces hizo un montón de Prestidigitación. seguidores. Bienvenido a Juegos Mentales. Tenía mucho poder de convencimiento, muy Sí. seguro de sí mismo y un Muchazo. buen don de palabra. O sea, era un líder social. Nada. Pero también era sanguinario y era cruel porque, por ejemplo, si alguien lo contradecía, lo mataba de inmediato. Todo iba tan bien. Sí. Pero Ay, Dios No, mío. y tenía un poder, una inteligencia estratégica de veras increíble. Miren, por ejemplo, ahí les va otra anécdota del libro de David Childress, Hatcher Childress, que lo estudió, en donde define que él en su fortaleza, ahorita les voy a decir el nombre de cómo se llama la fortaleza, si no, bueno, la ponen ahí, todavía están los vestigios. Ajá. Ok. De esa fortaleza, mandaba a traer a los que iba a reclutar como asesinos y les hacía una pruebita de que hacía un como hoyo en el suelo y ahí metía a una persona y le ponía una como charola y le hacía un hoyo y le ponía sangre a una persona Para que parezca una cabeza para que sea cercenada. como estuviera y según hacía hablar a la cabeza cortada, ¿no? Ay, no. ¡Qué listo! ¡Qué listo! No, pero después de eso, para demostrarles que sí fue cierto, le cortaba la cabeza y se le decía, mira, aquí está la cabeza que habló. No, O qué sea, mal plan, amigo. O sea, Ay, así lo mataba. O Sí, sea, sí, era brutal, era brutal. ¿qué onda? Ahora, a los asesinos que le hacían lo que él decía, los llevaba, y en esa fortaleza tenía jardines maravillosos, lugares paradisíacos. Y después de que él les daba una misión y la cumplían, había mujeres hermosas y todo eso, entonces se los llevaba y lo drogaba y le decía que había llegado al cielo, que estaba con él en el cielo y todo eso. Y podía disfrutar de mujeres, de riquezas, de vino, de la De droga, comida, de todo. todo. Entonces ellos se creían que sí, efectivamente él los llevaba al cielo. Entonces imagínense cómo los ¿cómo los convencía. controlaba? Sí, los tenía así en la mano, ¿no? Por eso le obedecían. Y luego es el maestro del
espionaje y contraespionaje, pero de veras increíble, porque hubo un rey que fue y que le dijo que porque les cobraba también, ¿no? Los renteaba en algunos casos, y entonces le dijo que porque él tenía un ejército gigantesco y que podía atacarlo, y que dijo, es que si yo quisiera te puedo matar de inmediato. Dice, ¿quiénes vienen contigo? Dice, mis más fieles seguidores. Dice, hazlos pasar. Y le dice, tú atraviésate con tu espada. Y agarró el otro, lo que usted me diga, maestro, pagas. Y tú vas a matar al rey. Sí, yo lo mato de inmediato. Eran espías que ya tenía con el rey y él no lo sabía. Era su gente. Ajá. Ya estaba rodeado o sea, tenía un montón de espías por todos lados, en las diferentes cortes, o sea, y había hecho una ramificación, ¿no? Increíble. Entonces, el rey, en este caso, pues vivía como un rey, Hassan Sabah, pero es un ejemplo de una inteligencia utilizada para el mal. Pero los templarios en su momento supieron una cosa bárbara. negociar. Lo bueno es que los templarios supieron manejarlo de tal manera que no hubo necesidad de alguna lucha muy importante. Claro. Ellos habían logrado tanto hacer migas con árabes, con diferentes también grupos asiáticos, mandaron diferentes excursiones, y se supone que ellos habían adquirido una riqueza, pero también de otros lados. ¿De dónde creen que habían obtenido muchísima riqueza? No sé, se me ocurre, por ejemplo, así como Gengis Khan, los hunos. No, de América. ¿Cómo Ellos que? estuvieron en América antes que Cristóbal Colón. ¡Viejito! Y la prueba es que la capilla de Roslin, hecha en Escocia, hecha por ellos, en lo que es la construcción interna, ellos esculpieron plantas que solamente hay en América. Ellos venían y negociaban oro para llevárselo, entonces fueron los primeros que tuvieron esa puerta, porque eran unos excelentes pues marineros, y tenían una flota de creo que de 6,000 barcos. 6,000 barcos Bastante, tenían. basta. Entonces, y aparte todos los soldados y todo eso, entonces iban y regresaban. Había miles de salidas anuales de Francia, nada más del puerto de Francia, Hacia acá. para diferentes lugares, porque es otra de los orígenes de la riqueza. Era que ellos eran mercaderes, compraban sedas, animales, oro, etcétera, y eran también los primeros grandes capitalistas de esa zona antes de que llegaran los comerciantes capitalistas. O sea, conocían las rutas marítimas. No. ¿Por qué no nos ayudaron nuestra economía? Sí, Es que probablemente nos en ese caían mejores momento, ustedes. es que probablemente Que los en ese españoles. momento no lo necesitábamos, porque como comentaba que muchos de ellos eran sabios que sabían de astrología, astronomía, matemáticas, me hace creer que esos conocimientos también fueron intercambiados aquí en América. Claro. Porque nosotros sabíamos de eso. Claro. Pero llegaron los españoles y nos dieron en la torre. Así es. Ellos Ese fue dejaron. el problema. No te Pero puedo aquí negar ahorita el vamos a hablar de ese punto. Lo importante aquí es que los templarios conocían las rutas, y tan es así que dejaron como herencia varios mapas y geográficos de lugares que no se conocían en Europa. Inclusive ellos eran investigadores, eran arqueólogos y andaban buscando información, entonces también lograron obtener Como algunos exploradores. mapas de algunas construcciones, la construcción de continentes, pero cuando estaban antes de la glaciación, o sea, ¿En la milenarios, ¿sí? Oh. ¿De la Pangea? De la Pangea también. Les voy a pasar para que se los pasen ustedes en estas imágenes. Magia de la Edición. La magia de la edición. Así es. Entonces, ellos hicieron riquezas también por el comercio marítimo. Y entonces ya la riqueza que tenían era muchísima. Ahora, regresando a lo que es el contubernio, el complot que hizo Felipe IV y Clemente V, fue pegarles en el talón de Aquiles. ¿Cuál fue? La obediencia que juraron al Papa. Por eso
Por eso metió a su amigo, porque Por sabía eso que le metió iban a un hacer, papa, que porque le iban a tenían hacer que obedecerle al caso. papa. Sí, sí. Ay, Diosito. Entonces el papa les dijo que no ¿Qué? pelearan. ¡Qué estrategia tan cobarde! Bueno, pero lo hizo. Y entonces empezaron a blasfemar a los demás, a decir que ellos escupían la cruz, que decían injurias contra las reliquias, o sea, bien lo que ofendía y difamado, lastimaba a la sociedad fanática de aquel entonces, y con una curia de funcionarios del clero que estaban en una situación política, como todo se conjuntó Sí. Contra ellos. para poder lograrlo. Entonces Jacques de Molay, el último maestre, habló con el Papa o se comunicó con él y les dijo que no, que nada más eran unas algunas acusaciones sin fondo, pero que lo iba a arreglar, que no sé qué. En el libro de Yo Templario de George Mason, él ahí narra cómo, bueno, todos esos libros que ven ahí, todos esos son del tema templario. Y estos de acá también. Todos son de templarios. Sí, son Y esa de capa es caballeros. templaria. Sí. Así es. Así es. Que les llamaba la atención Sí. como a mí. Y ese tema de Paul Mason, creo, no me acuerdo cómo se llama, por eso le decía del libro, porque dice Yo Templario, no sé si se ve por ahí. Busco la Ya imagen y le se las digo. pongo. Ah, Paso bueno. la imagen Sí. del libro Sí, y se las mejor. pongo. La ¿vale? magia de la edición. Bueno, en ese libro narra de lo que fue una persona que estuvo cerca de Jacques de Molay y que fue torturado junto con él, y que él no perdía la fe y Ay, todavía eso creía. estuvo bien feo. Estuvo Sí, terrible, terrible. Lo torturaron un montón de años. No, Sí. no, fue horrible lo que le hicieron. O sea, toda la tortura que le hicieron y él jamás faltó a su juramento. Y ahorita lo vamos a No, no, describir con tristeza porque fue una cosa muy, muy fea. La cuestión es que la fecha cumbre de esta traición, de esta puñalada trapera, fue de verdad. Sí, es que sí les jugaron sí, Sí, fue por la mucho. espalda. Creo que fue, pensamos tú y yo en otra cosa, ¿no? Sí. Sí. fue un viernes 13 de octubre de 1307. 307, sí. Sí, fue un viernes 13 y de ahí pues está la creencia de que el 13 es de mala suerte, los viernes 13 en Estados Unidos. De México se habla mucho del martes 13, pero también el viernes se considera como un día maldito, salado, de mala suerte, etcétera, porque ese día fue donde se hizo una matanza de miles de templarios, simplemente en Francia, aparte en otros Pero países. entonces ellos no se defendieron. No se defendieron. Por No, eso porque el el Papa Papa les dijo triste que eso. no. Ajá, el Papa les dijo que no Ni siquiera pelearan. tuvieron esa. O sea, los ese ataron de libre manos. albedrío. No faltaron a su juramento de obediencia al Papa. Así es. Los ataron de Y manos. se fueron como corderos, como Cristo se fue a que lo torturaran y los Beatificados mataron. a todos. A Jacques de Molay. Pero hay un Dios. No, sí, estuvo terrible. A Jacques de Molay le sacaron los ojos, What the fuck? algunas partes de su cuerpo se las quemaron con aceite hirviendo, algunas partes se las cortaron también. Y estamos lo hablando de castraron, años lo de estarle haciendo fracturaron. eso. Casi fueron 7 años de tortura para él y los templarios. Hasta que él falleció. No, fue violentado terriblemente hasta que hubo gente que intercedió para que le permitieran morir, fíjense, para que pudieran ser ejecutados, ya lo dejaran de torturar. Ya lo dejaran descansar. Y todavía los muy desgraciados utilizaron ya sea leña verde o mojada para que tardara más en Poderlo quemarse. matar. Hijos de su madre. Pero Jacques de Molay, junto con los otros mártires, lanza una maldición diciéndole a Bertrand de Got, conocido como Clemente V, y a Felipe, que no iba a pasar ni un año que disfrutaran de esa Riqueza. mala victoria que habían obtenido, ¿no? Y efectivamente en menos de un año murieron los dos. El Papa de una enfermedad desconocida y el otro fue de un accidente en por ahí fue a cazar, de cacería y fue atravesado, se cayó y fue atravesado por su misma espada o su lanza. Ay, era bien hábil, ¿eh? Pues sí, entonces, pero Nada que pero aquí ver se habla. con el dolor que le hicieron pasar No, allá. pues no, en Holanda, fue
fue una de esas injusticias que la historia ha registrado a través Sí, uno del lo recuerda tiempo. con coraje y con tristeza, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo puede ser la gente así tan inhumana? Como a la gente buena les va tan mal, ¿no? En ese aspecto, Sí. digo, no siempre pasa, ¿eh? Y digo, ustedes son buenas personas, por favor no lo tomen así. Fue aquí Tenemos una que- cuestión de que también en su momento ellos no supieron darle solución a esto. Todo ¿no? estaba en contra de Pueden ellos hacerlo también. hubo medidas que sí lograron. Una de ellas fue de que ellos se enteraron de que iban a ser atacados ese viernes 13 y un día antes salieron muchas carretas de París y se llevaron el tesoro. Oh, Hasta eso ajá. que no se los pudo quitar. Ay, Y lo pusieron en los barcos Ah. y lo guardaron en otros lados. Con razón torturaron tanto a Jack de Mola. Y para entre, saber sí, en dónde estaba. Sí, y- Porque si hubieran obtenido el dinero, yo creo que sin problema lo hubieran matado. sí, Inmediatamente. Ya Así para es. qué les servía. y entre ellos tamén las reliquias que habían encontrado en el El templo, templo de Salomón. El Santo Grial. en donde se cree que en uno de los barcos vino América y que el Santo Grial y también puede andar por acá, en América. en América, sí. Me entonces acordé eso. ahorita de una película medio fea, no la vean, la neta, no vale la pena. Se llama así como así en el cielo como en la tierra, es según Despacito. Sí, Pero- sí, de las catacumbas de Ajá, París. que llegan justo a una de las cámaras de los templarios y todo. Y, eso está muy padre, pero la película está muy gacha, no la veo. No, la de la novela de Dan Brown. Ah, sí. Esa, la de donde encuentran el Santo Grial, el del Código Código Da Da Vinci. Código Da Vinci. El Que en código realidad no también era un objeto, estuvo- sino era la sangre y la descendencia de Ajá, bueno, ahí está más como novela, pero te das más o menos una idea, ¿no? Pero no es Poquito. algo impensable, la verdad, esa situación de que el Santo Grial no haya sido un objeto. Es que acuérdate que la Biblia está llena de figuras literarias, una de ellas es la metáfora. Así es. Entonces la Depende de gente cómo lo luego veas. lo lee y lo piensa que es muy textual. Que es un objeto, una copa, como dicen. No es un ellos. vasito. Ajá, no es. Para ¿O sí? otros no es. No sabemos. O quién Sí, sabe. así es. Fíjense que hay una cosa muy importante porque el haber muerto un año, pues mucha gente dice que es una venganza templaria y que la venganza templaria como la venganza masónica pues es en serio. No lo sabemos si realmente fue una venganza templaria porque fueron dos causas que no... Sí, muy raras, Sí. pero que se pudieron ocasionar. ¿Coincidencia? Así es. Horrible. No lo Sí. tal Lo vez. que habrá pasado. Y la venganza templaria, bueno, no sabemos hasta dónde fue cierta, pero sí existió algo que se puede llamar como una venganza templaria, según los anales de la historia. Porque, fíjense, ustedes vieron la película de Corazón Valiente con Sí, Mel Gibson, que estuvo con Mel muy Gibson. padre. Sí, ¿Se muy acuerdan triste al que final. matan también a William Wallace, Sí. el héroe nacional de la independencia de Escocia? Sí. Y queda el rey Bruce, ¿sí? Ajá. El rey Bruce I. Entonces él se hace cargo y pide que peleen por él. Bueno, antes de que hubiera el conflicto y la matanza de los templarios, hubo un rey inglés llamado Enrique VIII que pidió que se le divorciara por la iglesia. ¿Es Enrique VIII, el de los Enrique VIII. Tudores? Sí. Ay, era un Oh. desgraciadito. Bueno, pues Era una fichita. él, ya no quiso a la mujer que Catalina. tenía. Ah, Por sí, casarse sí, con sí. Ana Bolena. Exactamente. Sí. Entonces, pero le dice al Papa, ¿sabes qué? Ya descásame. Y dijo, no, pues eso no existe aquí, ¿no? O sea, bueno, entonces hago Me mi propia divorcio. iglesia. Sí. Entonces hago mi propia iglesia y entonces funda la iglesia anglicana. Y se contrapone totalmente al Vaticano y lo olvida. Entonces quedan rebeldes. Entre esos también, tanto Inglaterra como Irlanda y Escocia, también toman la misma actitud Se y divorciaron. se separan pero también se liberan del dominio romano. Así es. Que eso fue también importante. Entonces, ya hablamos de la matanza de los templarios, de miles de templarios, de los ejércitos, y que les quitaron todos sus lugares y en algunos lugares les quitaron riquezas, etcétera. Pero ¿qué pasó con la flota templaria? Ajá, A todos sí, los ¿qué barcos pasó? con los que ellos comerciaban. Que eran ¿eso miles. ¿Dónde está? Bueno, pues se fueron a Escocia. Huyeron para. Se fueron a Escocia y en Escocia fueron alojados por el rey de Escocia, el rey Bruce. Oh. Sí, él les dio alojamiento y ahí ellos empezaron a trabajar. Ahí es en donde hacen la capilla de Rosley. Ah, Y ahí hay varios familias como los Sinclair, que son importantísimos para aquella zona,
que empiezan a fundar los primeros grupos intelectuales, pero ahorita vamos a ver eso. El rey Robert Bruce I se conflictúa bélicamente con los ingleses y el rey decide ir a atacarlo con 10,000 soldados. El rey de Sí. Inglaterra. Y ellos, los escoceses, eran como 4 o 5,000 soldados. Ay, qué poco. No eran ni la mitad. Y iban mejor armados los ingleses. Sí, mejor preparados. Sí. Pues los escoceses les ganaron a los ingleses y recuperaron su independencia. Pero ¿cómo lo hicieron? Pues con apoyo de los templarios. Ah, que eran súper buenos. Estaban y un templario Podía derrotaba con 10. Sí, Entonces, eran muy fuertes. Los templarios fueron el ejército que liberó a Escocia. Oh. Es como pagarles por el hecho de que los arroparon, ¿no? Exacto. Sí. Y eso, Era pagar la deuda, enmendarla y... claro, es Y que eso eran está hombres en de la honor historia. también. Sí. O sí, sea, también los está. escoceses sí saben que los templarios ayudaron a su independencia. Pues ellos hablan nada más de una batalla. Habrá que Sí, estudiarlo, contra los pero ingleses. Pero de hecho sí Pero- se sabe que cuando ya se hizo esta casa de brujas, los templarios que quedaron vivos ante la matazón que hubo, sí corrieron a Escocia, porque justo pues ya estaban divorciados de la iglesia católica, entonces ahí ya no tenían injerencia, ¿ves? Ya, usha. es correcto. Entonces los escoceses le dieron el apoyo y permitieron que se fundaran los primeros grupos intelectuales de ellos. Ya no tenían que pelear, ya estaban en Escocia. Y de ahí nace el rito escocés anticipado de la masonería. Así es. Escocés. Así Para más es. información, Regrésese un episodio. Sí, ahí hablamos de gritos. Y en Inglaterra, los otros que pasaron a Inglaterra Forman formaron la la de de York. Ajá. Correcto. Oh, Ajá. Ese es el origen. Y ya de la masonería. y traían el secreto. O sea, Entonces, esta es la precuela del tema anterior. Es la raíz. Entonces, Ajá. señor masón, ¿dónde dejaron el santo grial los templarios? Aquí en América. por ahí lo tenemos guardadito. Ahí está, dice, los domingos los llevamos a pasear a una taberna Hace una cerca. semana lo dejamos empeñado en el Monte de Piedad. Porque En la Coppel. cuesta de enero, no, en el Sí. Monte de Piedad, porque la cuesta de En enero. el de TV Azteca. Sí, en el de, no. en el de Azteca. Dice, ese es el que usamos para echarle el aderezo al pavo. Entonces fíjense, pero además lo que vimos la semana pasada, ellos, la bandera de Escocia es una cruz. Sí. Ajá, Sí. exacto. Ujú. Y la bandera de los templarios era una cruz. nada más Era una con cruz distinta roja posición. y blanca. Antes que se me olvide, ¿qué significa la cruz roja sobre blanca que ha adoptado la cruz roja, no? Aquí. Ajá, esa cruz significa la sangre de Cristo en la cruz y y la sangre es vida y lo blanco pues la pureza de la orden. Entonces está muy bonito. ¿Sí? También podría ser la paz. No creo. No, Puede ser, la que, pureza. puede ser que sí, porque acuérdense que la bandera de la paz es blanca, ¿no? Ujú. Pero sí habla de eso. Ahora, los masones por uniforme hemos tenido la camisa blanca, que significa la pureza, y el rojo de la corbata, porque es el origen de la orden, nuevamente. Es que me decían, no, es que la bandera de Escocia es de otro color, sí, pero el origen es rojo, es y el color del traje negro es como protección, lo que utilizan los sacerdotes que quieren andarnos colgando milagritos raros. Ellos también utilizan sotana negra, que es como protección. A ver, Y cuando nosotros vamos a un sepelio vamos de negro porque es un De luto. uniforme de protección. pero pues es Para normal, ¿no? Yuyu. Científicamente el blanco es la unión de todos los colores y el Ah, negro sí. es la ausencia de todos. Ujú. Entonces nos sirve como protección porque el negro rechaza cualquier otro color o cualquier otra emisión energética. Por eso es de De ahora en que... adelante funciona diré de esa vestida de manera. rojo. Digo, de negro. Entonces ya para finalizar, los templarios, algunos que quedaron molestos con ellos decidieron que en su cruz que habían formado, la cruz de San Andrés, poner unas banderas, y los barcos templarios que ya no tenían actividad utilizaron esta misma cruz pero en forma de 2 huesos Ah, y le pusieron un cráneo arriba como los ¿Y piratas. qué es? y ese es el Lo origen de adoptaron los los piratas. piratas. Y los La piratas, Jolly Roger. exactamente, y correspondió a este personaje apellidado Roger, que le llamó la Jolly Roger a esa bandera, y se fue en su cruzada particular a atacar a los barcos españoles que habían apoyado a Roma, a los italianos y a todos los que estaban bajo el mando del papado. Oh,
pero también al mismo tiempo le dieron muchísima riqueza a Inglaterra, Escocia, Irlanda, porque les quitaban el oro que nos habían robado acá de América. Entonces ladrón que roba ladrón. Tiene 100 Es años de un perdón. Y nosotros en América, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Y nosotros sí. Bueno, pues ya no los habían quitado, ya quien le hubiera tocado, pero pues qué bueno que fue ellos Tantito. desde cierto punto. Entonces, de ahí salen los piratas, los corsarios, y de ahí surge el movimiento masónico, y de ahí también nuevamente varios piratas y varios corsarios se fueron a América a luchar por la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Entre ellos Sir Francis Drake, que fueron héroes nacionales, pero que fueron piratas porque tuvieron que luchar batallas navales Así es. contra los mismos ingleses. Así es. Ya habían liberado a Escocia, se fueron a liberar a Estados Unidos. O sea, ellos siguieron trabajando. Claro, Ajá, ellos siguieron con sus mismos ideales Son unos workahólicos. y lograron esa independencia. Y recuerden que también en América fueron los primeros masones, George Washington, Así Lafayette, Benjamin Franklin, que iban de otro país para allá para colonizarlo, pero a dar una nueva mística. Es que ellos se fueron con la cuestión del rito del York, y en México llegó el rito escocés antiguo y aceptado a la Ciudad de México, que fueron las primeras logias. Es otra historia muy bonita, pero aquí más que nada es el reconocer la gran trayectoria, todo lo que hicieron los templarios, pues que lo vivimos en películas, lo vemos en varios lugares, pero fue una aportación verdaderamente maravillosa. Se quedan muy cortos los filmes acerca de todo lo que hicieron los templarios. Si lean, busquen información de eso, no se van a arrepentir, es muy muy bonito. Es Ahorita, un tema muy Es un apasionante. ¡Padrísimo! aparte de que me he echado todas las películas, hasta las series de Night Falls, ¿no? De la Los caída de los documentales. caballeros, documentales y todo eso. Pues, todo Los eso libros. va nutriendo. Lean a Luis G. Atienza, la autoridad máxima en lo que es el camino de Compostela y los enclaves mágicos de los templarios, a Rafael Alarcón, la de la sombra de los templarios, a varios, a Fernández Urresti, que híjoles, es extraordinario, y por ahí tengo un montón de libros que realmente valen muchísimo la pena, porque el que nos retroalimentemos de esto, les repito, si ustedes sienten la emoción que nosotros sentimos, y eso bonito de esa historia es porque a lo mejor ustedes participaron en una de esas batallas. Sí, si les llama, ahora sí que como nos decía César, si les vibra mucho el tema, es porque Hay a algo lo mejor ahí. reencarnaste y estuviste en ese tiempo, ¿no? Así es, entonces ustedes seguramente han de ser caballeros y damas templarias, y pues los Seamos felicito caballeras. por Se busca. Sí. Aunque sea de corazón, ¿no? O sea, seguir como la enseñanza que ellos nos dejaron y así. Es un tema maravilloso. Qué maravilla que nos lo pudo contar así. Me encanta, me encanta. me Y la fascina, verdad me estuvo fascina. muy general porque sí tiene varias cosas, ¿verdad? Oh, sí, que son- me has Estuvo muy por platicado. encimita, Sí. pero podemos hacer una segunda parte si usted nos lo permite, si el público nos lo pide, ya nos adentramos un poquito más al tema, porque Claro sí que estuvo sí. muy por encimita. Si tienen pero dudas, maravilloso. Todo va a depender de ustedes. Si quieren que regresemos con otra parte de la historia, otro de los ámbitos, con todo gusto. Sí, si tienen muchas dudas, déjenoslo para que la próxima vez que hagamos otra parte, pues toquemos todas esas dudas que se tienen, ¿no? Al fin y al Correcto. cabo, el propósito es informar, ¿no? Así es. Y desmentir cosas que luego a veces dicen que también anduvieron satanizando mucho a los templarios y bueno, también se hizo un despapalle ahí, Tremendo. pero pues igual les digo, esto no es de que lo hayamos sacado de Wikipedia. Esto es pues estudio de muchos años, de muchos libros, muchas conferencias, entonces pues es información que se llevan ustedes, que valen oro, la verdad, o Sí. sea, que no lo van a encontrar solo en un libro, sino en 25 hasta 50 libros. O sea, le hemos resumido 25, 27 años de investigación de la vida del arquitecto. ¿Así? Así, a Sí. un video de una hora. Bueno, falta. No es presunción, pero esos son dos temas, porque podemos hablar de cábala, de tarot, También. puedes hablar de geometría sagrada, de arquitectura sagrada. Si usted es un templario de corazón, aquí Podemos también le hablar de- repartimos de las muchos temas materias. que manejamos, sí. Entonces, sería muy padre, digo, el tema que ustedes manejaron en su tiempo de espíritus y todo eso también lo manejamos. Creo que Lo es paranormal. conocimiento, sí, también hay varias cosas,
Pero aquí también una de las cuestiones que me gusta manejar es darle una base científica. Entonces aquí se les da la explicación. ¿Ya para de dónde aquellos que saqué no crean. el objetivo? ¿Ya vieron? Sí, es que así debe de ser. Tenemos que tener el concepto, pero también el entendimiento para que realmente valga la pena. Así es, así es. Pues yo les agradezco nuevamente haberme invitado Muchas es un gracias. placer. y a ustedes Muchas por gracias. habernos visto y escuchado. Sí. Y pues igual si tienen dudas, comentarios, de veras háganoslo saber en los chats que tengo de las conferencias internacionales. Me preguntan ciertas cosas y con todo gusto las contestamos. Algunos que recuerdan sus vidas pasadas y sí recuerdan esos momentos. Sí. Entonces es algo muy muy padre. Por ahí hay una hermana de la orden que me estuvo platicando algunos lugares donde estuvo y nunca, en otras vidas y en esta vida nunca he ido. Físicamente Entonces, no, pero mi alma estuvo. Pero tengo recuerda cómo recuerdos, se es que sí vestía y pasa. todo, entonces Sí. está bien Sí, padre. o sea, pequeños detalles que pues no te los sacas de la manga, ¿no? Así como que muy vívidos en ella, ¿no? Sí. Sí, entonces también pues rápidamente aprovecho antes de irnos de que pues ellos tienen un canal de conferencias en YouTube que se llama Soldados de la Libertad, también se los dejo aquí abajito, donde manejan conferencias pues de temas muy elevados. Entonces para quienes gusten ir a ver pues manejan de todo, como tarot, cábala, también viste una de templarios, Sí, también. pero un poquito más elevada. Entonces para las personas que quieren saber un poquito más o de otros temas se pueden ir para allá. Y pues algo que quieran agregar antes de irnos, de despedirnos. Muchas gracias por estar otra vez Sí, aquí con muchas nosotros. gracias. Muchísimas gracias por el tema, estuvo maravilloso. Estoy encantada, fascinada. Por favor, si quieren una segunda parte, déjennoslo. Y a ver, por favor, pídanla. Sí, sí, por favor. Se os ruego. Ah, nene. Más que nada porque tengo entendido que el grupo de caballeros templarios existe en la actualidad. O sea, Sí. todavía existe, todavía está cumpliendo con su misión, ya no tan restringido por la iglesia, sino ya más por una misión humanitaria. Pero pues si quieren saber más, ahí les dejo que nos dejen en los comentarios y con mucho gusto les traeremos el tema también. Claro Sí, que sí. señor. O si es otro tema ajeno a también déjenoslo abajito. Todas las dudas que tengan, también déjenoslo acá abajito. Sugerencias o cosas que a lo mejor ustedes se enteraron, información extra, también déjenoslo aquí abajito. Abajito les dejo las redes sociales, el canal de Soldados de la Libertad, por supuesto. Síganos en TikTok porque recuerden que todos los miércoles estamos subiendo el preview de cada episodio que se estrena por lo general a la 1 de la tarde los viernes. Y pues Abril les va a estar informando por medio de las redes sociales, por historias, pues lo que vaya pasando en la semanita, ¿no? Ahí les van informando. Denle a su campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo episodio. Denle mucho amor, denle like, compártanlo con todas las personas que les guste mucho este tema. Y algo que se me olvide, ¿no, verdad? Pues no, ya es No, todo. ya, es Muchísimas todo. gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchísimas gracias. Y nos vemos para Mucho la gusto. otra semana. Bye. Bye. Eyes in the sky.